Bienvenido a Ecos de Ansiedad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el verdadero terror. El silencio en la sala. Todo comenzó con una sensación extraña, una incomodidad casi imperceptible que llenaba la casa cada noche. Al principio, no le dimos importancia. Tal vez era el estrés, la rutina diaria o simplemente el cansancio acumulado. Pero, con el tiempo, esa pesadez se volvió más evidente. Parecía que el aire en nuestra casa, en Michoacán, se volvía denso, como si algo invisible estuviera presente, observando. Mi pareja y yo comenzamos a notar pequeños cambios en el ambiente. La temperatura en la sala caía de repente, sin explicación. Algunas noches, mientras veíamos televisión, las luces parpadeaban levemente. Intentábamos bromear al respecto, pero, en el fondo, ambos sabíamos que algo estaba mal. No lo decíamos en voz alta, pero sentíamos que no estábamos solos. Recuerdo la primera noche que lo vi. Habíamos apagado la televisión y nos disponíamos a dormir. Mientras cruzaba el pasillo, pasé frente a la sala y por el rabillo del ojo capté algo. Me detuve en seco y retrocedí unos pasos, mirando directamente hacia el sofá. Ahí, sentado en la penumbra, estaba una figura sombría. Era alto, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro en la oscuridad. El miedo me paralizó por un momento. Lo observé, esperando que se moviera, que hiciera algo. Pero no lo hizo. Solo estaba ahí, inmóvil, como si fuera parte del mobiliario. Desesperado, intenté racionalizarlo. Tal vez era solo un juego de sombras, algún efecto de la luz que se colaba por la ventana. Me convencí a mí mismo de que no era real. Pero el terror en mi pecho decía lo contrario. No le dije nada a mi pareja esa noche. ¿Cómo podría? ¿Cómo le explicas a alguien que viste una figura sentada en la sala y que parece no moverse? Así que, en silencio, me metí en la cama y traté de dormir, aunque sabía que algo en nuestra casa había cambiado. Con los días, comencé a notar más su presencia. Cada noche, cuando las luces se apagaban y la casa quedaba en silencio, sentía esa pesadez en el aire. Sabía que estaba ahí, en la sala, sentado, mirándonos. No hablaba, no se movía, pero su presencia era aplastante. Finalmente, una noche, mi pareja lo vio también. Estábamos en la cocina, preparando algo para cenar, cuando noté que se había quedado quieta, mirando hacia la sala. Me acerqué lentamente, con el corazón acelerado. ¿Lo ves?, pregunté en un susurro. Ella asintió, sus ojos fijos en el sofá. Está sentado ahí, dijo, casi sin voz. El miedo se convirtió en una presencia tangible entre nosotros. Sabíamos que algo nos acechaba, pero no sabíamos qué hacer al respecto. Intentamos ignorarlo, evitábamos pasar por la sala de noche, pero era imposible no sentirlo. El hombre del sombrero se había convertido en una parte constante de nuestras noches. No importaba cuánto tratáramos de ignorarlo, siempre estaba ahí. Silencioso. Inmóvil. Cada vez que nos movíamos por la casa, sentíamos sus ojos, aunque no podíamos ver su rostro. Una noche, mientras nos refugiábamos en el dormitorio, escuchamos un crujido proveniente de la sala. Era como si el sofá hubiera soportado el peso de alguien que se levantaba. Nos miramos, aterrorizados. Algo había cambiado. No podía soportarlo más. Me levanté, decidido a enfrentar lo que sea que estuviera en nuestra casa. Salí del dormitorio, con mi pareja rogándome que no lo hiciera, pero ya estaba decidido. Caminé hasta la sala, con los puños apretados, esperando encontrarlo ahí, sentado como siempre. Pero no lo vi.
La sala estaba vacía. Sentí una mezcla de alivio y desconcierto. Tal vez, después de todo, había sido nuestra imaginación, algún truco de la mente causado por el cansancio. Pero cuando me di la vuelta para volver al dormitorio, lo vi. Estaba de pie, justo al final del pasillo, bloqueando mi camino. El sombrero seguía cubriendo su rostro, pero ahora su silueta era más definida. Mi corazón se detuvo. No podía moverme. Sabía que si lo hacía, algo terrible ocurriría. Él no se movió. Solo estaba ahí, mirándome en silencio. Finalmente, pude retroceder lentamente hacia la sala. Sentía que, si mantenía la distancia, podría salir de esto. Pero el hombre del sombrero no retrocedió. Sabía que no lo iba a vencer. Era una fuerza imparable, un intruso que no se iría. Esa noche, nos encerramos en el dormitorio, incapaces de enfrentar lo que ahora sabíamos que estaba siempre con nosotros. A la mañana siguiente, no hablamos de lo sucedido, pero ambos sabíamos que no podíamos seguir así. Desde entonces, la casa se ha vuelto más pesada, más oscura. El hombre del sombrero está en todas partes y en ninguna a la vez. Nos acecha, silencioso, sentado en la sala o parado en el pasillo. No sabemos qué quiere, pero cada noche, su presencia se siente más fuerte, más imponente. Es solo cuestión de tiempo antes de que no podamos ignorarlo más. Y cuando eso ocurra, temo que no quedará nada de nosotros para contarlo. El eco del sombrero. Nunca me habían gustado los espejos. Había algo inquietante en ver tu reflejo, como si, al otro lado del vidrio, existiera una versión diferente de ti, siempre observando, siempre esperando. Pero nunca había sido más que una superstición, una vaga incomodidad que me seguía desde niño. Hasta hace poco. Mi casa en Guanajuato es antigua, heredada por generaciones. Al mudarme aquí, pensé que la casa tendría su encanto, su aire de misterio y tranquilidad. Los espejos, sin embargo, eran omnipresentes. En el pasillo, en la sala, en mi habitación, grandes, antiguos, con marcos desgastados por el tiempo, como si formaran parte de la estructura misma de la casa. Decidí dejarlos, más por pereza que por estética. Todo comenzó una tarde, cuando me encontraba en el baño. Estaba lavándome la cara, el agua fría recorriendo mis manos. Levanté la mirada y ahí, en el espejo, lo vi por primera vez. Al principio, fue solo un destello, un parpadeo que mi mente intentó ignorar. Pero cuando volví a fijar la vista, lo vi claramente. Detrás de mí, al final del pasillo que daba al baño, había una figura alta, con un sombrero de ala ancha que oscurecía su rostro. Mi corazón se detuvo un segundo. Giré rápidamente para verlo, y no había nadie. El pasillo estaba vacío. Mi respiración se aceleró mientras me esforzaba por racionalizar lo que acababa de ver. Un juego de luces, una sombra, me dije. Traté de olvidarlo, pero esa imagen se quedó grabada en mi mente. La figura inmóvil, el sombrero cubriéndole la cabeza, como un eco oscuro que resonaba en mis pensamientos. Los días siguientes fueron tranquilos. Intenté volver a mi rutina, ignorando el incómodo peso que sentía cada vez que caminaba por el pasillo. Pero una noche, mientras me preparaba para dormir, me detuve frente al espejo del armario. Mi reflejo estaba ahí, tal como debía estar, pero no estaba solo. Detrás de mí, una vez más, estaba la figura del hombre con sombrero. Esta vez más cerca, tan cerca que podía ver los pliegues de su ropa oscura, podía sentir la amenaza de su presencia, aunque su rostro seguía siendo un vacío impenetrable. Cerré los ojos y respiré hondo. Cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. Mi reflejo, nuevamente solo, me devolvía la mirada, pero el miedo ya se había instalado dentro de mí. La paranoia se apoderó de mí. Intenté evitar los espejos de la casa. Caminaba con la vista baja, desviaba la mirada de cualquier superficie reflectante.
Me encontraba evitando incluso las ventanas por si acaso mi reflejo me devolvía una imagen que no debía estar allí. Pero lo peor era saber que no podía escapar del todo. En algún momento, inevitablemente, tenía que enfrentarme a un espejo. Cada vez que lo hacía, el hombre del sombrero estaba más cerca. Una noche, agotado y al borde de la desesperación, cubrí todos los espejos de la casa con sábanas. Cada uno. La sala, los baños, el dormitorio. Incluso el pequeño espejo del recibidor. La casa quedó atrapada en una penumbra sofocante. Pero aún así, no sentí alivio. La sensación de ser observado no se había ido. Si acaso, era más intensa. Podía sentirlo, aún sin verlo. Comencé a notar su presencia sin necesidad de un espejo. Lo sentía cuando estaba en la sala, en el pasillo, incluso cuando me acostaba en la cama. Sabía que estaba allí, en algún lugar de la casa, en las sombras, esperándome. Algunas noches, me despertaba con la sensación de que estaba parado al pie de mi cama, pero cuando abría los ojos, solo veía oscuridad. O eso quería creer. Una mañana, después de varios días sin apenas dormir, decidí que había tenido suficiente. Retiré las sábanas de los espejos, enfrentando el miedo que había dejado crecer en mi interior. Si iba a enloquecer, quería saberlo de una vez. Caminé por la casa, enfrentando cada reflejo con una mezcla de rabia y miedo. Y entonces, al pasar frente al espejo del pasillo, lo vi nuevamente. Esta vez no se encontraba al final del pasillo. No. Estaba justo detrás de mí, su sombrero casi rozando mi hombro. El frío se apoderó de mi cuerpo, y mis piernas se volvieron de plomo. No podía girar. Algo en mi interior me decía que si lo hacía, si lo miraba directamente sin el espejo, algo terrible ocurriría. Pero su presencia era tan palpable, tan real, que sentí que si no lo hacía, nunca escaparía de él. Respiré hondo y reuní el valor. Lentamente, con las manos temblorosas, me giré hacia donde debería estar. No había nadie. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración era errática. Pero cuando volví a mirar el espejo, ahí estaba de nuevo, ahora directamente frente a mí, como si estuviera esperando que lo viera en su verdadero lugar. La desesperación se apoderó de mí. Corrí hacia la cocina, buscando algún tipo de refugio. Cualquier cosa que me alejara de los espejos, de esa figura que me acosaba sin descanso. Me senté en una esquina, abrazando mis rodillas, tratando de controlar el pánico que crecía dentro de mí. Entonces lo comprendí. No importaba cuántos espejos cubriera o evitara. El hombre del sombrero no era una simple aparición en mi reflejo. Estaba aquí, en mi casa, en mi vida. Siempre había estado aquí. Y los espejos solo me habían permitido verlo. Esa noche, el eco de sus pasos resonó por la casa. Cada vez más fuerte. Cada vez más cerca. Ya no puedo evitar los espejos. Pero ahora sé que, aunque no lo vea, él está siempre aquí. El rincón del dormitorio. Nunca fui una persona supersticiosa. De hecho, cuando decidí alquilar esta vieja casa en Zacatecas, lo hice por lo económico y porque tenía su propio encanto. No me importaban las historias que algunos vecinos contaban sobre las cosas que habían pasado aquí antes, en épocas que ahora parecen tan lejanas. Para mí, eran solo cuentos viejos que la gente disfruta exagerando. Yo estaba aquí para estudiar, concentrarme y aprovechar mi tiempo al máximo. La casa es antigua, sí, pero tiene carácter. Las paredes gruesas y las ventanas pequeñas le dan un aire de misterio. Lo que más me atrajo fue el dormitorio, un cuarto amplio con una única ventana que daba al patio trasero. Al principio, era el lugar perfecto para estudiar de noche, en la tranquilidad y el silencio. Pero entonces comenzaron las noches extrañas. La primera vez que lo vi fue una madrugada. Me había quedado despierto más tiempo de lo habitual, revisando apuntes para un examen importante.
Mis ojos estaban cansados y, cuando finalmente decidí irme a dormir, sentí una especie de peso en el aire, algo sutil pero incómodo. Me metí en la cama, convencido de que solo era el cansancio acumulado. Y luego lo noté. Al principio, pensé que era solo una sombra, una ilusión creada por la poca luz que se filtraba desde la calle. Pero no lo era. En la esquina más oscura del dormitorio había una figura. Alta, inmóvil. El sombrero de ala ancha cubría su rostro, lo suficiente como para que no pudiera distinguir ningún rasgo. Me quedé congelado en la cama, tratando de convencerme de que era un efecto de la luz, una forma extraña que tomaban las sombras de los muebles. Pero no se movía, y la sensación de que alguien me observaba desde ese rincón era innegable. El miedo se apoderó de mí, y después de lo que parecieron horas, logré cerrar los ojos y forzarme a dormir. Al día siguiente, no pensé mucho en lo ocurrido. Me convencí de que solo había sido mi imaginación, el resultado de estar demasiado cansado. Pero la segunda noche, ocurrió de nuevo. Ahí estaba, en el mismo rincón del dormitorio, parado en silencio. No hacía ningún movimiento, pero la presión de su presencia era insoportable. Me resultaba difícil respirar, como si el aire mismo se volviera denso en su presencia. Esa noche no pude dormir bien. Me la pasé mirando de reojo, esperando algún movimiento, pero el hombre del sombrero simplemente permanecía ahí, inmóvil, acechando. Con el paso de los días, el miedo fue creciendo. Cada vez que apagaba las luces, sabía que lo encontraría ahí, en su rincón. Mi mente no podía dejar de pensar en él, y aunque trataba de convencerme de que solo era una sombra, una parte de mí sabía que era algo más. Lo peor fue cuando comencé a notar algo diferente. Se estaba acercando. Al principio no lo percibí del todo, pero una noche me di cuenta de que ya no estaba en la esquina más lejana del cuarto. Se había movido, solo un poco, hacia el centro. Cada noche lo veía más cerca de mi cama, aunque no podía recordar el momento exacto en que lo había hecho. Era como si, mientras dormía o parpadeaba, él aprovechara esos instantes para avanzar. El miedo me mantenía despierto. Llegué a un punto en el que evitaba apagar la luz por completo, pensando que, tal vez, si lo mantenía bajo la luz, no podría moverse. Pero era inútil. Incluso con la luz encendida, seguía viendo su figura en la penumbra, acechando, esperando. Una noche, después de horas de observar su figura inmóvil, decidí enfrentar mi miedo. Encendí todas las luces del dormitorio y me acerqué al rincón donde siempre estaba parado. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba, pero al llegar, no había nada. Solo una pared vacía. Solté un suspiro, aliviado pero confundido. Me sentí estúpido, como si todo este tiempo hubiera estado atormentado por una ilusión. Pero esa misma noche, cuando apagué la luz y volví a la cama, lo vi nuevamente. Esta vez, no estaba en el rincón. Estaba de pie, junto a mi cama, tan cerca que podía sentir su presencia como una sombra sobre mí. El pánico me paralizó. Cerré los ojos con fuerza, deseando que al abrirlos, él desapareciera. No desapareció. Cada noche, su figura se aproximaba más. Y aunque nunca lo vi moverse, sabía que no estaba soñando. Algo estaba en mi habitación, algo real y aterrador. El hombre del sombrero no hablaba, no hacía ruido, pero su silencio era más aterrador que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. No podía seguir viviendo así. Pasaba mis días cansado, distraído, aterrorizado por lo que ocurriría cuando llegara la noche. El hombre del sombrero era imparable. Sabía que eventualmente estaría tan cerca que no podría evitarlo. Y ahora, mientras escribo esto, lo veo. Está justo al borde de mi cama, como si estuviera esperando a que termine. Sus manos, largas y oscuras, cuelgan a los lados. Su rostro sigue cubierto por la sombra de su sombrero, pero siento sus ojos sobre mí. No sé qué va a pasar cuando se acerque más, pero sé que ya no tengo escapatoria.
El rostro en la ventana. Soy de esas personas que encuentran paz en la rutina, en los pequeños hábitos que conforman los días. Vivir en Yucatán me ha dado esa tranquilidad. Mi casa, una estructura sencilla pero acogedora, está rodeada de árboles altos y una pequeña cerca blanca. No hay vecinos cerca, algo que siempre me ha gustado, ya que disfruto de la soledad. La tranquilidad de las noches, el canto de los grillos y la brisa que se filtra a través de las ventanas abiertas siempre me han hecho sentir segura hasta que comenzó todo. Al principio, fue una simple sombra. Recuerdo la primera vez que lo noté. Estaba sentada en la sala, leyendo un libro, cuando vi algo en la ventana. Una forma oscura, apenas visible entre el vidrio y la cortina. Me sobresalté, pero me convencí de que solo era un reflejo, el juego de luces y sombras de la lámpara. Sin embargo, me quedé con una sensación extraña, como si hubiera algo fuera de lugar. Esa noche no dormí bien. Las noches siguientes fueron similares. Me encontraba sentada en la sala, o acostada en mi cama, y siempre, justo en el borde de mi visión, veía la misma sombra. Cada vez más nítida. La figura no era muy alta, pero llevaba algo inconfundible, un sombrero de ala ancha que oscurecía su rostro. Al principio, intenté ignorarlo. Me dije que era mi imaginación, que era simplemente el viento moviendo las ramas de los árboles, proyectando sombras extrañas contra la ventana. Pero, cada noche, esa sombra regresaba. Y cada noche, parecía más definida, como si estuviera ganando fuerza o acercándose más. Una madrugada, no pude más. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi mente, creando un remolino de emociones que no me dejaba tranquila. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana. La cortina estaba cerrada, pero sabía que él estaba ahí, del otro lado. Mi mano temblaba mientras levantaba un pequeño borde de la tela. Y lo vi. Ahí estaba, parado justo frente a la ventana, con su rostro en sombras bajo el sombrero. Aunque no podía ver sus ojos, sentí que me miraba. Era una presencia pesada, sofocante, como si toda la oscuridad de la noche se concentrara en ese hombre. Retrocedí inmediatamente, dejando caer la cortina con un movimiento brusco. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Me quedé en el suelo, escuchando el silencio más absoluto del exterior. Me repetí que solo era una ilusión, una figura que mi mente había creado a partir del cansancio, del estrés. Pero en el fondo sabía que no era así. Las noches siguientes no fueron mejores. No podía apartar la vista de la ventana, aunque tratara de distraerme con cualquier cosa. Sabía que él estaba allí, esperando, observándome. Y lo peor era que no se movía, no hacía ningún intento de entrar. Solo estaba ahí, quieto, en silencio, como si disfrutara alimentando mi miedo. Pasaron días antes de que reuniera el valor suficiente para contárselo a alguien. Hablé con una amiga, que intentó tranquilizarme diciendo que probablemente era un vagabundo o alguien que vivía en los alrededores. Pero yo sabía que no era eso. El hombre del sombrero no era una simple persona. Había algo en su quietud, en la forma en que su presencia llenaba la habitación, incluso desde el otro lado del vidrio. Las noches se volvieron insoportables. No podía dormir, y cada vez que me acercaba a la ventana, lo veía ahí, inmóvil, su figura apenas iluminada por la luz tenue de la luna. Mis pensamientos comenzaron a girar en torno a él, preguntándome quién era, qué quería. Pero sobre todo, ¿por qué no se movía? ¿Por qué no entraba? Una noche, después de horas de insomnio, sentí una oleada de desesperación. Me levanté y me acerqué a la ventana. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. Lentamente, corrí la cortina y allí estaba, como siempre, esperándome. ¿Qué quieres?, le susurré, aunque sabía que no obtendría respuesta. Y entonces sucedió algo que me heló la sangre. La figura movió la cabeza, apenas 1 centímetro, pero lo suficiente para que supiera que me había escuchado. Mi
respiración se detuvo. Hasta ese momento, había estado convencida de que solo era una sombra, un reflejo, pero ese pequeño movimiento me confirmó que estaba viva, consciente de mi presencia. Corrí hacia la puerta de la habitación, la cerré y me encerré dentro, tratando de bloquear todo pensamiento. Pero el miedo ya había echado raíces profundas. Esa noche fue la peor de todas. Me quedé despierta, temblando, esperando escuchar algo, un golpe en la ventana, un sonido de pasos, pero nada ocurrió. Sin embargo, el miedo seguía ahí, cada vez más palpable. El encuentro final llegó sin aviso. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando desperté de un sueño agitado. Había algo distinto en el ambiente, como si el aire mismo fuera más pesado, más denso. Me incorporé en la cama, mi cuerpo entero en alerta. Y entonces lo vi. Ya no estaba en la ventana. El hombre del sombrero estaba dentro de la casa, parado en el umbral de la puerta de mi habitación. Su figura oscura era casi imperceptible en la penumbra, pero el sombrero lo delataba. Sentí una ola de terror puro recorrerme, incapaz de moverme o gritar. No sé cuánto tiempo pasé mirándolo, esperando a que hiciera algo. Pero no se movió. Solo estaba ahí, mirándome, observando. Y supe, en ese momento, que no había forma de escapar. Él había estado esperando. Y ahora estaba dentro de mi casa. La sombra bajo la puerta. Todo empezó una noche común en mi pequeño departamento en San Luis Potosí. Vivía sola, disfrutando de la independencia y la libertad que me brindaba mi propio espacio. Mi rutina era sencilla, llegaba del trabajo, cocinaba algo rápido y me sumergía en una serie o libro antes de dormir. No había nada fuera de lo normal en mi vida, hasta que, una madrugada, vi por primera vez esa sombra bajo la puerta de mi dormitorio. Era una sombra tenue, apenas perceptible en la penumbra de la habitación, proyectada bajo la rendija de la puerta. Al principio, no pensé mucho en ella. Tal vez alguna luz del pasillo o un reflejo extraño, me dije. Sin embargo, lo que me inquietó fue la forma. La sombra tenía un contorno inconfundible, parecía la silueta de un sombrero de ala ancha, como los que se usaban décadas atrás. Me incorporé lentamente en la cama, entrecerrando los ojos para ver mejor, tratando de asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Pero no, la sombra seguía ahí, inmóvil, como si algo o alguien estuviera parado al otro lado de la puerta. Me quedé quieta, escuchando atentamente, pero el silencio era total. No había pasos, ni sonidos extraños. Solo esa maldita sombra. Esa noche no me atreví a abrir la puerta. Me convencí de que sería algún juego de luces, una coincidencia. Cerré los ojos con fuerza y me obligué a dormir, esperando que, al despertar, todo fuera normal de nuevo. Pero la sombra regresó. Noche tras noche, siempre la misma forma, siempre en el mismo lugar. A veces más definida, otras veces más tenue, pero siempre ahí, bajo la puerta, como si alguien estuviera esperando del otro lado. Mis intentos por ignorarla se volvieron cada vez más desesperados. Cerraba la puerta con más fuerza, me aseguraba de que las luces del pasillo estuvieran apagadas, intentaba no mirarla. Pero cada vez que despertaba, la sombra estaba ahí. Había algo en ella que me ponía los nervios de punta. No era solo el hecho de que estuviera presente todas las noches, sino lo que representaba. Era como si esa figura, esa sombra con sombrero, tuviera una intención, como si estuviera esperando el momento justo para cruzar el umbral. Una noche, decidí armarme de valor. Me dije a mí misma que ya había tenido suficiente, que no podía seguir viviendo con ese miedo irracional. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo furiosamente en mi pecho, y me acerqué a la puerta. La sombra seguía allí, inmóvil. Coloqué mi mano en la perilla, sentí el frío del metal bajo mis dedos, y tomé una respiración profunda. Abrí la puerta de golpe. No había nada. Solo el pasillo oscuro, vacío,
como siempre. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero sentí una oleada de alivio al no encontrar nada extraño al otro lado. Cerré la puerta y me acosté de nuevo, convencida de que todo era producto de mi imaginación. Pero esa noche, la sombra no apareció. Durante algunos días, me sentí tranquila, como si finalmente hubiera superado mi miedo irracional. Sin embargo, mi alivio duró poco. Una semana después, me desperté de nuevo en medio de la noche. El aire en la habitación se sentía más denso, más pesado. Abrí los ojos lentamente, y ahí estaba de nuevo, la sombra bajo la puerta, más oscura, más definida que nunca. Pero esta vez, algo era diferente. Noté que no estaba inmóvil como antes. La sombra se movía, muy lentamente, como si alguien al otro lado estuviera cambiando de posición. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la vista de la rendija bajo la puerta. La sombra se movió una vez más, y esta vez pude ver algo más, una especie de pie, o al menos la sombra de uno, justo al lado del sombrero. No estaba sola. Había alguien allí. Sentí el pánico apoderarse de mí, y por primera vez, pensé en huir, salir corriendo de la habitación. Pero algo en mí, una curiosidad malsana o tal vez el puro terror, me mantuvo clavada en la cama. La sombra se movió de nuevo. Vi cómo se acercaba lentamente hacia el umbral de la puerta, proyectándose cada vez más hacia mi lado de la habitación. Quería gritar, quería moverme, pero mi cuerpo no respondía. La figura era más clara ahora, una silueta oscura con sombrero, y pude ver cómo se inclinaba hacia la puerta, como si estuviera a punto de cruzarla. Y entonces, lo hizo. La sombra bajo la puerta se transformó en algo más. Vi cómo la figura se deslizaba, como si flotara, cruzando lentamente el umbral de mi dormitorio. El aire se volvió helado de golpe, y el sonido de mi respiración se hizo insoportablemente fuerte en mis oídos. La figura estaba en mi habitación ahora, parada justo frente a la puerta, inmóvil. No podía verle el rostro, solo esa maldita silueta con sombrero, oscura como el vacío. En ese momento, supe que lo que estaba viendo no era una alucinación. No era un truco de luces. El hombre del sombrero estaba aquí, en mi habitación, observándome. Sentí su mirada, aunque no podía ver sus ojos, y el terror que sentía era indescriptible. No sé cuánto tiempo pasé ahí, mirando a esa figura inmóvil. El tiempo parecía haberse detenido. Finalmente, la figura dio un paso hacia adelante. Un solo paso, lento, pero suficiente para desatar el terror absoluto en mí. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente lo procesara, y en un movimiento desesperado, me arrojé fuera de la cama, corrí hacia la puerta y salí de la habitación. No me detuve hasta estar fuera del departamento, respirando con dificultad, mientras el frío de la madrugada me envolvía. No regresé esa noche. Ni la siguiente. Abandoné el departamento poco después, incapaz de enfrentar la idea de volver a esa habitación donde el hombre del sombrero había cruzado el umbral. Pero aún ahora, cuando cierro los ojos, veo su sombra bajo la puerta, esperando pacientemente, como si supiera que tarde o temprano, tendrá otra oportunidad de cruzar. Y esta vez, quizá no me deje escapar. El sonido en el ático. Hace apenas una semana que me mudé a esta casa en Coahuila. Había algo en su antigüedad, en sus techos altos y pisos de madera desgastados, que me atrajo desde el primer momento. No era la casa más moderna ni la mejor cuidada, pero tenía carácter, una sensación de historia grabada en sus paredes. Pensé que era el lugar perfecto para empezar de nuevo, dejar atrás la vida en la ciudad y disfrutar de un poco de tranquilidad. Pero la tranquilidad nunca llegó. La primera noche fue normal. Me instalé, desempacé algunas cajas, me preparé algo rápido para cenar y me fui a la cama. Fue durante la segunda noche cuando todo comenzó. Estaba acostado, a punto de quedarme dormido, cuando escuché un ruido proveniente del ático.
Al principio, pensé que sería la madera crujiente del techo, típica de una casa vieja. Pero no era eso. Eran pasos. Alguien caminaba lentamente en el ático, como si cada movimiento estuviera calculado, como si esa persona no quisiera ser escuchada. Me quedé inmóvil, tratando de racionalizar lo que oía. Era ridículo pensar que alguien estuviera en mi ático. La casa estaba cerrada con llave y yo había sido el único en entrar desde que firmé el contrato de alquiler. Pero los pasos continuaron, un ritmo pausado, hasta que, de repente, se detuvieron. No me atreví a moverme. Escuché con más atención, pero el silencio que siguió fue aún más inquietante. Al día siguiente, decidí investigar. Subí al ático con una linterna en mano, revisando cada rincón. Todo parecía normal. Un espacio polvoriento lleno de viejas cajas abandonadas y telarañas, pero sin señales de intrusos. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, una simple alucinación causada por el cansancio. Sin embargo, en el fondo, sabía que no era cierto. Las noches siguientes fueron peores. Cada vez que me acostaba, los pasos volvían, y esta vez no estaban solos. Escuchaba susurros, como si alguien estuviera hablando en voz baja, demasiado lejos para distinguir las palabras. No era solo un ruido vago, era una conversación, una que no lograba entender pero que parecía girar en torno a mí. Mi sueño se hizo cada vez más ligero, despertando en cuanto el sonido del ático rompía el silencio de la noche. Mis nervios comenzaron a desmoronarse. Ya no podía ignorar lo que sucedía arriba. Algo o alguien estaba allí. Una noche, finalmente, tomé la decisión de enfrentar lo que fuera que estuviera acechando en el ático. Agarré un cuchillo de la cocina, sabiendo que probablemente no me serviría de mucho, pero necesitaba algo que me diera valor. Subí las escaleras lentamente, escuchando cómo los susurros se hacían más claros con cada paso que daba. Sentía el sudor frío bajando por mi espalda, pero no podía darme la vuelta ahora. Cuando llegué al ático, la puerta crujió al abrirla. Iluminé el espacio con la linterna, pero esta vez, algo estaba diferente. Al fondo del ático, en la esquina más oscura, vi una figura. Estaba de pie, inmóvil, con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. El aire en el ático se volvió espeso, casi irrespirable, mientras el hombre del sombrero se mantenía allí, observándome. Mi mano temblaba al sujetar la linterna, incapaz de moverme o pronunciar palabra. Entonces, lo entendí. Este hombre, esta figura sombría, no había entrado a mi casa. No era un intruso. Había estado aquí todo el tiempo, esperando pacientemente, acechando desde el ático. Era como si la casa lo hubiera estado albergando mucho antes de que yo llegara. Ahora, después de tantos días de escuchar los pasos, susurros y sentir su presencia, me di cuenta de que no era un simple observador. Estaba esperando. No sé cuánto tiempo estuve allí, congelado, mirando a la figura. La oscuridad alrededor de él parecía pulsar, como si estuviera viva, absorbiendo todo a su alrededor. Finalmente, la figura dio un paso hacia adelante, y sentí como el aire se volvía aún más pesado. No podía respirar, no podía pensar. Solo podía sentir el terror absoluto que emanaba de ese hombre con el sombrero. En un acto reflejo, bajé las escaleras corriendo, casi tropezando en mi desesperación por alejarme de él. Cerré la puerta del ático de golpe y me encerré en mi habitación, sintiendo como el pánico se apoderaba de mí. Esa noche no dormí. Cada crujido de la casa, cada pequeño sonido me hacía pensar que él estaba bajando del ático, que finalmente había decidido salir. A la mañana siguiente, llamé a un cerrajero. Quería
Quería sellar el ático, ponerle candado, hacer lo que fuera necesario para mantener esa cosa encerrada. Pero incluso mientras lo hacía, sabía que era inútil. El hombre del sombrero no era un simple intruso, no era algo que pudiera ser detenido por una puerta o un candado. Ya había estado viviendo en mi casa mucho antes de que yo llegara, y ahora que lo había visto, sabía que no se iría. Cada noche desde entonces, escucho los mismos pasos y susurros. Sé que sigue allí, esperando. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo, pero una cosa es segura, tarde o temprano, el hombre del sombrero bajará del ático. Y cuando lo haga, no habrá nada que pueda hacer para detenerlo. El susurro en el espejo. No recuerdo cuándo fue la primera vez que lo escuché. Quizás fue una mañana cualquiera mientras me lavaba los dientes, o tal vez una noche después de una larga jornada de trabajo, agotada y deseando solo cerrar los ojos. Pero lo que sí sé es que los susurros comenzaron como un sonido tan débil que lo descarté como ruido de la casa. Vivir sola en este pequeño departamento en Baja California significaba que los crujidos y murmullos de las paredes no eran infrecuentes. Me acostumbré a los sonidos de la madera cediendo al paso del tiempo y el viento. Sin embargo, había algo diferente en este ruido. Era un murmullo constante que venía de mi baño, como una conversación al otro lado de una puerta cerrada. Al principio pensé que era un ruido proveniente del exterior, quizá de algún vecino, pero pronto me di cuenta de que no era eso. No, los susurros venían de dentro del baño. Y más específicamente, del espejo. La primera vez que lo noté, me paralicé. Fue una noche, después de regresar del trabajo, cuando entré al baño para lavarme la cara. Al acercarme al espejo, escuché un murmullo suave, como si alguien estuviera pronunciando mi nombre, arrastrando las palabras en un susurro que apenas se distinguía. Me detuve en seco, con las manos aún mojadas, y miré a mi reflejo. No había nada extraño, solo yo, cansada y pálida bajo la tenue luz amarillenta. Apagué la luz y me fui a la cama, tratando de olvidar lo que acababa de pasar. Al día siguiente, los susurros seguían ahí. Esta vez, más claros. Parecían venir del propio vidrio, como si estuvieran atrapados dentro del espejo, esperando a que me acercara. No podía entender lo que decían, pero la sensación que provocaban en mí era abrumadora. Era como si una parte de mí supiera que no debía escuchar, que esos murmullos no eran inofensivos. Pero no podía evitarlo. Los días se convirtieron en semanas, y los susurros nunca cesaron. Siempre se hacían más fuertes cuando me encontraba frente al espejo, cuando me lavaba la cara o el cabello. Incluso llegué a tapar el espejo con una toalla, pero cada vez que la retiraba, los susurros me recibían de nuevo, cada vez más nítidos. Algo estaba atrapado allí, algo que quería salir. Y cada vez que miraba mi reflejo, sentía que esa cosa se acercaba más. Una noche, mientras me miraba en el espejo, lo vi. Al principio pensé que era una sombra en la pared, una ilusión causada por la luz del baño. Pero entonces lo vi moverse, justo detrás de mi reflejo. Una figura alta, oscura, con un sombrero de ala ancha que cubría su rostro. Me quedé helada, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No me atreví a moverme, mis ojos fijos en el reflejo. Pero la figura estaba ahí, inmóvil, observándome desde el otro lado del cristal. Apagué la luz de golpe y me encerré en mi habitación. Pasé la noche en vela, con la sensación de que algo se deslizaba por los pasillos de mi casa, aunque sabía que estaba sola. A la mañana siguiente, me obligué a regresar al baño. Cuando encendí la luz, el espejo estaba en silencio. Pero yo sabía que él seguía allí. Cada vez que me paraba frente al espejo, lo veía más claramente. Primero, una sombra difusa. Luego, una figura más definida. El hombre del sombrero, siempre detrás de mi reflejo, siempre en silencio, pero siempre observando.
Sus presencias se hicieron más palpables, como si estuviera esperando el momento adecuado para cruzar del otro lado. Mis días se convirtieron en una mezcla de paranoia y miedo constante. Evitaba el espejo, evitando incluso los pequeños reflejos de la ventana o de la pantalla del teléfono, temiendo que el hombre del sombrero apareciera en cualquier superficie que pudiera reflejar mi imagen. Sentía su presencia en cada rincón, aunque sabía que físicamente no estaba ahí. Pero no pude escapar por mucho tiempo. Una noche, mientras estaba en el baño, me vi obligada a mirarlo. Me senté frente al espejo, observando mi propio reflejo con los ojos llenos de lágrimas. Él estaba detrás de mí, más cerca que nunca. Pude distinguir los detalles de su sombrero, la forma en que la oscuridad parecía envolverlo. Y lo peor de todo, sentí su mirada, aunque no podía ver su rostro. Sabía que me observaba. Sabía que quería algo de mí. Los susurros se hicieron insoportables. Ya no eran palabras ininteligibles. Eran promesas, amenazas susurradas que se arremolinaban en mi mente. Estoy cerca, voy a entrar. Solo es cuestión de tiempo. Cerré los ojos, tratando de ignorarlo, pero cuando los abrí, él estaba más cerca, justo al borde del cristal. Esa noche, el hombre del sombrero cruzó el umbral. No sé cómo sucedió, pero sentí como el aire en la habitación cambió, como la temperatura bajó drásticamente. Y entonces, lo vi. No en el reflejo. Estaba allí, en el baño, justo delante de mí. El espejo ya no era solo un objeto inofensivo. Era una puerta. Y esa puerta ahora estaba abierta. No recuerdo qué hice después. Solo sé que corrí. Salí del baño, pero no de la casa. Ya no importaba. El hombre del sombrero estaba dentro. No había forma de escapar de él ahora. El rincón oscuro. Al principio no lo noté. La casa era antigua, con techos altos y ventanas grandes que dejaban entrar poca luz por la noche, lo que siempre daba a los rincones una apariencia sombría. Me mudé a este lugar en Puebla hace unos meses, buscando un poco de independencia y espacio para concentrarme en mis estudios. Aunque la casa tenía un aire ligeramente lúgubre, me encantaba su carácter histórico y a pesar de lo que decían sobre las casas viejas, me sentía cómodo aquí. Al menos, durante los primeros días. Todo comenzó de forma sutil. Era una de esas noches en las que me quedé hasta tarde estudiando en la sala. La luz tenue de la lámpara de pie proyectaba sombras largas por toda la habitación. Al final de una de esas sombras, en el rincón más oscuro de la sala, noté una figura. Al principio, no me sorprendió. Mi mente estaba cansada, y el juego de luces y sombras en una casa vieja podía fácilmente engañar a cualquiera. No había razón para alarmarse, así que aparté la mirada y continué con mis estudios. Pero, la figura no desaparecía. Cada noche, cuando el silencio caía sobre la casa y las luces se encendían, él estaba allí. Una figura oscura, inmóvil en el mismo rincón, siempre con el sombrero de ala ancha que lo ocultaba parcialmente. Lo miraba de reojo, sin atreverme a fijar la vista completamente en él, como si temiera que, al reconocerlo plenamente, le diera más poder. Al principio, traté de convencerme de que era solo mi mente jugando trucos. Quizás una mancha en la pared o una sombra proyectada desde algún mueble. Pero cada noche, la figura se hacía más nítida, más real. Había algo en su postura, en la manera en que parecía estar observando, pero sin moverse. Su inmovilidad era lo que me causaba más terror, como si estuviera esperando algo. Como si simplemente estar allí fuera parte de un plan que yo no comprendía. Pasaron días y noches, y aunque traté de ignorarlo, me di cuenta de que mi rutina estaba empezando a girar en torno a esa figura. Comía en la cocina, evitaba la sala por completo. Me refugiaba en mi habitación lo más temprano posible, pero cada vez que pasaba por la sala en el camino, sentía que él estaba allí, en ese rincón oscuro, vigilando.
Finalmente, una noche, me armé de valor. Me senté en el sillón, justo frente a la figura. El rincón donde él aparecía se sumía en sombras densas, casi más oscuras que las otras partes de la habitación, como si lo rodeara una energía pesada. Traté de razonar con mi miedo. Es solo una sombra, nada más, me repetí. Pero cuando lo miré directamente, sentí algo más profundo. No era una simple mancha oscura, había una intención detrás de esa presencia. Decidí que no podía seguir evitando lo inevitable. Si esa figura estaba allí, si esa cosa o lo que fuera tenía un propósito en mi hogar, tenía que saberlo. Me levanté lentamente y caminé hacia el rincón. Cada paso se sentía como si me estuviera acercando al borde de un precipicio, y en el fondo sabía que no había vuelta atrás. Cuando estuve a solo un par de metros, el aire en la sala cambió. Se volvió más denso, más pesado, como si la casa misma contuviera la respiración. Y entonces, lo vi con claridad. El hombre del sombrero no era simplemente una sombra. Era alto, más de lo que parecía desde lejos. Su silueta era definida, pero su rostro seguía siendo un misterio, cubierto por el ala ancha de su sombrero. Permaneció inmóvil, como siempre. Pero en esa inmovilidad había algo profundamente perturbador. Sabía que podía moverse si quería. Sabía que tenía el poder de hacerlo, pero que simplemente estaba eligiendo no hacerlo aún. Quise hablarle. Preguntarle por qué estaba allí, qué quería de mí, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Mi cuerpo entero estaba tenso, congelado en un estado de alerta. La noche siguiente fue peor. El hombre del sombrero no estaba solo en el rincón oscuro. Estaba más cerca, un poco más cerca de donde me sentaba cada noche. Era como si la sala se hubiera encogido, obligándome a enfrentar su presencia de una manera más directa. Mi instinto era huir, irme de la casa, pero algo dentro de mí me decía que no serviría de nada. Sabía que si me iba, él me seguiría. Esta figura no estaba limitada a mi sala. Era una presencia que me había encontrado, y no importaba dónde me escondiera, siempre estaría allí, acechando desde las sombras. Las noches siguientes se convirtieron en una prueba de resistencia. Apenas dormía, y cuando lo hacía, soñaba con él, siempre en ese rincón, observando, esperando. Sentía su mirada incluso cuando no estaba en la sala, como si su presencia hubiera impregnado cada pared de la casa. Al final, no pude soportarlo más. Una noche, agotado y desesperado, lo enfrenté de nuevo. Me acerqué al rincón, con los puños apretados, lleno de miedo y rabia. ¿Qué quieres?, grité al vacío. Pero él no respondió. Solo permaneció allí, inmóvil, como siempre. Y en ese momento lo comprendí, no quería nada. No había un propósito detrás de su presencia, no había una razón que pudiera comprender. Simplemente era. El hombre del sombrero era una sombra del tiempo, una presencia inexplicable que había elegido mi hogar, y no había forma de entenderlo. Esa noche, supe que nunca se iría.